Vamos a platicar el día de hoy, vamos a desarrollar el tema de la importancia de platicar con Dios. Pero antes de eso, pues les invitaba la semana pasada a reflexionar sobre ese proceso de conversión en el cual ya estamos. Y que déjame comentarte algo, el proceso de conversión se da de forma natural, orgánica, porque en la medida que uno se va relacionando con Dios, uno empieza a desarrollar el carácter de Cristo. Se nos impregna su gloria y nos va transformando, nos va cambiando, y ese cambio se va manifestando en la forma en que pensamos, en la forma en que sentimos, en la forma en que actuamos, y bueno, pues llega un momento en que ya no te reconoces a ti mismo de cómo eras antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, no es algo que se busque de forma artificial, sino en la medida que uno se va acercando a Dios, su gloria, su presencia de Dios que es tan poderosa, nos va cambiando. Y eso es altamente valioso porque en ese cambio eh, se nos va abriendo ese reino de Dios que conlleva bendiciones, que conlleva paz, que conlleva respuesta, que conlleva la salida a muchas problemáticas que experimentamos, que atravesamos. Y bueno, pues es algo, como les comento, muy, muy deseable. Entonces, en ese cambio, en ese proceso de conversión, el Espíritu Santo ya está operando. Es difícil, lo sé y lo comparto con todos ustedes, conectar con el Espíritu Santo, porque acuérdate que Él es espíritu. Entonces, conectar con las cosas espirituales de primeras es complicado, pero en esa renovación, en ese proceso de conversión, se va facilitando la comunicación con el Espíritu. El Espíritu Santo no está limitado a las cuestiones físicas y Él te puede hablar de muchas formas, te puede guiar, si no es que ya está en este momento hablándote al corazón, tocando tu corazón o teniendo manifestaciones de su guía, de su acompañamiento, de su consuelo, de su fortaleza en los días que tú estás ya viviendo a la luz del Evangelio. Entonces, pues nada, todo eso es motivo de gratitud, todo eso es motivo de confiar que Dios está haciendo de nosotros un hombre, una mujer nueva. Y hablábamos hace 8 días que todo esto se fundamenta así en el amor de Dios, en la profundidad del amor de Dios para con nosotros, que operó en la persona de Cristo, que operó en este misterio que para muchos es desconocido o velado, pero para nosotros se nos revela como algo muy hermoso, que es la encarnación. Es que Dios mismo se hizo hombre para reconciliarnos con Él mismo, y bueno, pues ese es el regalo de la salvación por medio del cual Él nos acerca a Él mismo, a su corazón. Y hoy vas a ver cómo no solamente eso se queda ahí, sino que eso abre muchas posibilidades, muchas posibilidades que si no es por Cristo no podríamos tener o conectar o contemplar. Pon eso ahí en tu radar. También, como te he pedido cada clase, trae a tu mente, trae a tu corazón lo que has pensado respecto a orar, a rezar, porque pues, muchas veces así es como aprendimos, o más bien a comunicarte con Dios, a platicar con Dios. ¿Cuál es el concepto que tú tienes? ¿Cuál es la idea con la que tú creciste, ¿no? ¿Cuál es? Entonces, tenlo ahí en el radar. ¿Cómo lo has entendido? De hecho, muchas personas ven eso como algo incluso imposible o muy lejano, porque
pues bueno, el Dios que creó el cielo y la tierra, el Dios altísimo, pues que va a tener tiempo para platicar conmigo, para escucharme a mí, ¿no? Pero bueno, la Biblia dice otras cosas. Pero a veces esos son pensamientos que tenemos y que bueno, la misma palabra de Dios va a ir moldeando y va a ir corrigiendo para que no solamente conectemos con la importancia de platicar con Dios, sino también conozcamos la forma en la que se debe de hacer, ¿vale? Bueno, entonces, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Alguien quiere platicarme algo, platicarnos algo, sugerir algo o simplemente compartirnos algo? Este es el momento. Si es así, levanten la mano y si no, pues nos arrancamos. ¿Sigo? ¿Todo bien? Incluso se vale si alguien tiene alguna necesidad que considere que debamos de sumarnos los demás para orar por él, de veras con toda confianza, podemos darnos un break y orar por esa situación que estés atravesando. En cualquier momento, puede ser ahorita o en el desarrollo de la clase. Bueno, no veo manos levantadas, entonces vamos a avanzar, pero te abro esa posibilidad. Si tienes alguna situación que quieras compartir o alguna necesidad que quieras exponer, acuérdate que para eso estamos todos, para orar los unos por los otros. Pero bueno, vámonos entonces a la importancia de platicar con Dios. Lo que estamos buscando con la clase es que adquiramos la conciencia, pues, de la necesidad y de la importancia de platicar con Dios diariamente, ¿vale? Bueno, pues resulta que cuando Jesús vino a la tierra y estuvo en su ministerio terrenal, él estuvo manifestando y enseñando su persona y su enseñanza y el amor del Padre a sus discípulos. A muchos les decía, sígueme, tú sígueme. Jesús mismo les hacía el llamado a seguirlo. Y luego muchos de estos discípulos, ya siguiendo a Jesús, pues se maravillaban por las consecuencias resultantes de seguir a Jesús. Miraban su sabiduría, miraban su inteligencia, miraban sus milagros, vaya que decían, sí, eres tú el maestro, yo queremos aprender de ti, porque entraban de forma directa en lo que se le llama la experiencia de seguir a Cristo, porque ya lo habíamos comentado, pero no importa, lo vuelvo a repetir, seguir a Cristo, creerle a Cristo, creerle a Dios, no creer en Dios, porque eso es una cosa, otra cosa es creerle. Ya habíamos platicado incluso de que una cosa es tener fe, bueno, está bien tener fe, pero ya seguirle como discípulo ya es más profundo, por decirlo así, y en ese seguirle a Cristo, pues uno empieza a desarrollar la experiencia de seguir a Cristo, que es lo que a nosotros como discípulos, pues nos cautiva, nos enamora por ver que esto es real, que esto opera. No hay que ser desesperados, obviamente, pero sí, o sea, estamos llamados a una experiencia donde vamos a ver milagros, donde vamos a ver transformaciones, donde vamos a ver cambios y cosas que a lo mejor ni te imaginabas. Entonces estos discípulos ya estaban siguiendo a Cristo y estaban viendo cosas admirables, sería la palabra. Cosas admirables en la persona de Jesús. Y los relatos de la Biblia en torno a Jesús no están ahí como una historia o como algo histórico, sino están ahí para entender, que entendamos nosotros que eso que vivieron esos discípulos en aquel momento cuando Cristo estuvo en la tierra es algo que nosotros podemos vivir así, de forma directa. Es algo que nosotros podemos experimentar. Y yo lo que te puedo asegurar es que cuando tú vas siguiendo a Jesús como discípulo, eventualmente empiezas a experimentar ese mover de Dios, ese mover de su espíritu, ese actuar de Cristo, y quieres más.
y quieres aprender más y dices, wow, aquí hay algo muy valioso. Por eso la palabra de Dios dice que el reino de los cielos es como una perla de gran precio que alguien encontró en un campo y fue y vendió todos sus bienes para comprar ese campo, porque es de tal valor que quedas cautivado. Bueno, ¿por qué te platico esto? Porque los discípulos ya en ese desarrollo de la experiencia cristiana, de la experiencia de ser discípulos, de la experiencia de seguir los pasos del maestro, pues obviamente veían al maestro, a Jesús, y veían que Jesús hacía ciertas cosas que eventualmente ellos entendieron que también era deseable hacer, y una de ellas era orar. La palabra de Dios nos enseña en los evangelios que Jesús tenía como práctica recurrente el orar. Y entonces él se apartaba solo, se iba de noche a veces, se tomaba su tiempo para orarle al Padre. Y entonces esto, cuando lo advierten los discípulos, pues les genera una inquietud positiva, evidentemente. Y entonces, fíjate, aquí está el pasaje de Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, ya te di el contexto, ya los discípulos ya le estaban siguiendo, ya estaban observando todo lo que se movía alrededor de Jesús, que por cierto no eran pocas cosas. Si tú lees los evangelios, pues Jesús multiplicó los panes, Jesús resucitaba muertos, Jesús le daba vista a los ciegos, Jesús caminaba sobre el agua, incluso reprendía los elementos de la naturaleza, calmaba tempestades, le daba la posibilidad de caminar a los paralíticos. Wow, imagínate lo que ellos ya habían visto y de cierta forma ellos anhelaban más y vieron lo que te estoy diciendo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces ya se les había antojado, ya querían también entrar en esa dinámica, en esas prácticas que veían que Jesús desarrollaba y de forma particular en este versículo vemos que apunta a la oración, ¿no? Entonces, este pasaje nos deja ver varias cosas. No es que Jesús obligara a sus discípulos. Y esto es algo bien importante porque en el caminar cristiano, en el caminar como discípulo, no hay alguna obligatoriedad. De hecho, no hay obligatoriedad de nada. Esa es la realidad. Es como que tú te convenzas que te conviene seguir a Cristo, o más bien como que tú te enamores de Cristo por lo que estás viviendo, por lo que estás experimentando. Si acaso Jesús te dice, sígueme, y ya tú verás. Entonces, esto es bien importante porque la persona que no quiere, la persona que no quiere crecer, no quiere avanzar, pues no se le puede obligar, así de simple. Y aquí lo podemos ver, no es que Jesús les dijera, a ver, les voy a enseñar, tienen que, no, así no opera las cosas en Cristo. Es al revés. Uno se acerca al Señor y le dice, muéstrame, como en este caso, enséñame, y Jesús responde. Jesús responde. De hecho, Jesús les enseña cómo, como buen maestro, él responde a las preguntas. Y ahí se da también otra cosa bien importante. A Jesús como maestro le gusta que le pregunten. Es algo deseable como maestro que al maestro se le pregunte. Y en esas preguntas ya estamos entrando en tema. De hecho, pudiéramos ver en ese pasaje que está en la pantalla una oración, la que está desarrollando el discípulo. Señor, enséñanos a orar. Y de hecho es una oración que tú podrías desarrollar ahorita y que te invitaría incluso a que la hagas en tu corazón. Ya más adelante veremos que hay oraciones audibles,
oraciones matrimoniales, es decir, en pareja, oraciones en familia, pero también hay oraciones íntimas en el corazón. Yo en mi corazón en este momento podría estar diciendo, y lo estoy diciendo, Señor, ayúdame a ser claro, enséñame cómo debo de dirigirme, cómo debo de hablar, cómo debo de desarrollar la clase. De hecho, hay una oración en mi corazón y tú podrías hacerlo. Y eso es una forma de hablarle a Dios. Fíjate qué importante, porque entendemos que esa oración Él la oye. Acuérdate que por eso Jesús se fue y envió al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no solamente escucha tus palabras, sino conoce tus pensamientos, conoce lo más íntimo de tu corazón, y entonces en ese sentido puedes orarle desde tu corazón, sin palabras audibles, sino desde tu corazón, con tus pensamientos. Tú le puedes decir como Él, ya hay una oración, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos en este caso, pero tú puedes decirle, Señor, enséñame a orar, quiero aprender, anhelo que tú directamente, Señor Jesús, me enseñes a orar, a comunicarme contigo. Bueno, pero para eso pues hay que entender otras cosas, entre ellas, que toda persona que tiene la capacidad de expresarse puede orar, ¿sí? Toda persona, toda, absolutamente toda. Aquí pasa algo que cuando tú ya eres discípulo, pues ya tienes esa confianza, o deberías de desarrollar esa confianza de orar hasta de la forma en que te estoy diciendo, desde tu corazón. Fíjate qué interesante. No dice aquí que toda persona que tiene boca o que habla puede orar, sino que toda persona que tiene la capacidad de expresarse puede orar, ¿sí? Puede orar, porque te repito, te estoy comentando que incluso puedes orar desde el silencio en la intimidad de tu corazón sin que los demás se enteren. Bueno, pero el Salmo 63, de 4 al 5, ya habla de que incluso, bueno, pues si tenemos labios, y tenemos la capacidad de expresarnos audiblemente, bueno, pues ¿por qué no hacerlo? Cuando se puede, ¿verdad? Y no solo eso, sino como dice aquí el Salmo 63, 4 al 5, que con mis labios te alabaré, toda mi vida te bendeciré, y a ti mis manos levantaré en oración. Fíjate cómo dice aquí, toda mi vida te bendeciré. Y aquí ya empieza a haber elementos que pueden empezar a generarnos ruido de acuerdo a los patrones antiguos que teníamos de comunicarnos con Dios. Porque yo te preguntaría, ¿habías considerado la posibilidad de bendecir a Dios? O sea, ¿te suena? He conocido gente que les genera cortocircuito porque por lo regular es que Dios te bendiga, ¿no? O que Dios me bendiga, o que Dios bendiga a mi familia, pero aquí es al revés. Aquí es, toda mi vida yo te bendeciré, Dios. ¿Habías considerado esa posibilidad de bendecir a Dios? Ahora, hay otro elemento. ¿Qué es bendecir? En términos bíblicos, no es, bueno, en parte sí, pero es muy básico decir que Dios te bendiga. Bendecir es bien decirle a algo, decirle algún bien a algo, declararle un bien a alguien, ¿sí? Cuando tú le declaras un bien a alguien, lo estás bendiciendo. La forma más básica, más simple de bendecir a alguien es decirle, yo te bendigo, que Dios te bendiga. Sí se vale, es adecuado, pero es muy básico. Yo te voy a bendecir. A ver, tú que me estás escuchando, te voy a bendecir. Ya más en términos bíblicos. Si yo te quiero bendecir, pues yo tengo que tener a mi corazón alguna palabra para declararte a ti algún bien, ¿no? Entonces, te voy a bendecir y recíbelo. Más allá de un ejemplo, recibe la bendición que yo voy a declarar para tu vida. Y yo declaro que eres próspero,
que, que eres victorioso. Declaro que la mente de Cristo se desarrolla en ti a plenitud, que eres inteligente y que incluso aunque atravieses una situación complicada, tú vas a entender y comprender que Dios está ahí cerca y vas a clamar a Él y Él te va a ayudar, y de esa situación que estás atravesando vas a ser más que victorioso. Y declaro que incluso en esa experiencia difícil que estás atravesando, de ti va a resultar un testimonio para que otras personas reconozcan que Dios está contigo. Declaro que la protección de Dios está en ti, rodeándote y por encima de ti. Entonces te acabo de bendecir. Ay, bueno, y lo sello en el nombre de Jesús. Entonces ahora sí te acabo de bendecir realmente conforme a lo que la Biblia nos enseña. Imagínate toda la posibilidad que me abre el bendecirte, y entonces pues yo lo voy a hacer en la medida de mis posibilidades y voy a evitar solamente decirte pues que Dios te bendiga, ¿no? Pues imagínate. Entonces ya aquí, ¿por qué te platico eso? Porque cuando aquí decimos que toda mi vida bendeciré a Dios, no es que yo le diga, Dios te bendigo, te bendigo, te bendigo. Bueno, sí, pero bendícele de verdad. Señor, eres altísimo, eres un Dios omnipotente, poderoso, eres la roca de mi salvación, Señor, eres bueno, verdaderamente bueno. Bendito Dios, eres hermoso, Jesús, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, Señor Jesús. Eres agua de vida, eres pan que sacia mi hambre, el hambre de mi alma hambrienta, Señor Jesús. Anhelo conocerte más, Señor Jesús. Eres hermoso. Cuán hermoso eres tú. Y entonces yo ya empiezo a bendecir a Jesús, empiezo a bendecir a Dios en términos de una oración. Entonces fíjate cómo ahí está este salmo abriéndonos muchas posibilidades. Y bueno, y si ya soy más apegado a lo que aquí dice, pues yo levanto mis manos y le digo, Señor Jesús, cuán hermoso eres tú me rescataste, tú eres mi Salvador, te pertenezco, tú eres mi dueño, eres mi Señor, eres mi Rey, bendito seas por siempre, cada día, mi Dios, quiero entregar lo mejor de mí para ti, Señor, porque tú lo mereces. Sea mi oración como un incienso agradable a tus pies. Y entonces ya lo bendije al Señor Jesús, quien es mi Señor, es mi Rey, es mi Padre, es mi Dios eterno. Entonces fíjate, ahora, ¿podría hacerlo eso en el corazón? Claro, también podría hacerlo. ¿Podríamos hacerlo en comunidad? Evidentemente. ¿Podría hacerlo con mi familia? También. ¿Podría hacerlo con mi esposa? Claro que sí. ¿Podría hacerlo acostado en mi cama antes de dormir y en silencio? Evidentemente que sí. ¿Podría hacerlo cuando me estoy bañando? Lo hago. ¿Podría hacerlo cuando voy en el carro, en el tráfico? También. Entonces, ¿por qué? Porque pues aquí no hay condicionantes, sino un corazón que sabe que en cualquier momento puedo conectar con Él y puedo bendecirlo, por un lado. Pero no solamente queda ahí, vamos a más. Todos podemos hablarle a Dios. Todos, absolutamente todos. Y eso sí quiero que te quede bien claro desde ahorita. Porque si no lo comprendes ahorita, después esto puede limitarte en la capacidad que tienes tú delegada de parte de Dios, no mía, para poderle hablar. Vaya que no necesitas ser ni maestro, ni tener años en el evangelio, ni ser el pastor. Este es un error muy común que se comete en la iglesia o entre nosotros como discípulos, que muchas veces creemos que Dios escucha más a otras personas que a mí, o que porque el pastor lleva 30 años, no sé, 40 de pastor
ha leído la Biblia no sé cuántas veces, entonces él tiene como que un acceso directo a Dios que no tengo yo, como que él tiene privilegios, ¿no? Como que otras personas porque oran muy bonito o porque han desarrollado una oración más profunda, pues que mejor, ahora sí que intercedan por mí. Ahora, sí se puede interceder, claramente se puede, tú puedes decirme, oye Rodolfo, hermano, pues ora por mí y claro que lo voy a hacer, pero debes de conectar desde ahora, te lo digo, con la posibilidad que Dios te delega de que tú puedes ser escuchado como cualquier otro, como cualquiera, ¿sí? No hay ni rangos ni niveles. Siendo hijos de Dios, somos hermanos y somos iguales. Tenemos al mismo Padre, la misma sangre de Cristo nos compró a todos, el mismo Espíritu Santo habita en todos nosotros y todos tenemos la misma posibilidad de entrar a lo más íntimo del corazón de Dios y hablarle. Fíjate lo que estamos poniendo aquí como versículo. Dice cuando Jesús evidentemente estaba siendo crucificado, dice, más Jesús dando una gran voz, expiró, ¿sí? Expiró, ya, él murió en la cruz. Y fíjate, quiero que conectes con lo que ahí dice Marcos 15, 37 a 38. Dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y a lo mejor alguien sabe, a lo mejor alguien no, pero te lo tengo que explicar. Ese pasaje es súper importante, súper, mega importante, porque nos habla de que cuando Jesucristo es crucificado y muere, en ese momento Él estaba derramando su sangre para reconciliarnos con el Padre. Y en ese momento pasa en la tierra que se rasga el velo del templo. El velo del templo era como una cortina que estaba en el templo separando la parte en la que podían entrar todos del pueblo, por decirlo así, de la parte más íntima donde solamente podía entrar el sacerdote. Sí, o sea, en aquel momento, antes de Cristo, no cualquiera podría entrar al lugar más santo, más íntimo, donde Dios habitaba. Pero cuando Jesús se entrega en sacrificio y muere, ese velo, esa cortina, esa división que evitaba que cualquiera entrara a lo más santo, a lo más íntimo de Dios, se rompió. Y por eso pon bien atención en el pasaje, dice que se rompió de arriba a abajo. Es decir, fue voluntad de Dios que descendió a la tierra de arriba a abajo, que ese velo se rompió, simbolizando que ahora cualquiera podía acercarse al lugar santísimo, al lugar más íntimo de Dios y tener comunión con Él por medio de la obra de Cristo. Y yo sé que estás entendiendo, por eso vaya que uno de los privilegios que tenemos como cristianos de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador es que ahora podemos acercarnos confiadamente, con toda seguridad, al lugar más santo, a la presencia de Dios. Cosa que antes de Cristo, cosa que antes de ese pasaje que estamos viendo no se podía. Ahí sí había rangos y niveles. Antes solamente el sumo sacerdote en turno podía entrar al lugar más exclusivo, por decirlo así. Pero después de Cristo, cualquiera que crea en Cristo, que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador, mucho más los que lo entendemos por ser discípulos, podemos entrar al lugar santísimo. Por eso es sumamente importante ese pasaje. Y entonces, no necesitas que alguien más entre por ti. Pero bueno, hay
dentro del desarrollo de la vida cristiana también hay enseñanzas que nos hablan de que oremos los unos por los otros. También es válido, pero no pierdas el enfoque de saber que tú tienes la posibilidad de entrar hasta el corazón de Dios, hasta ahí, hasta esas profundidades, lo mismo que yo. Si acaso, bueno, pues algunos hemos desarrollado un poco más de práctica, pero nada más. Ahora, bajo ese entendido, si no tienes grandes palabras, todavía no memorizas versículos bíblicos, tampoco pasa nada. Realmente Dios está anhelando que tú entres en esa intimidad con tus propias palabras, con tu propio conocimiento, con tus propias cargas y que se las pongas a sus pies y que empieces a tener con Él una relación personal e íntima que no puede tomar tu lugar nadie más. Eso sí, o sea, la importancia y el privilegio que Dios te ha dado por medio de Cristo de acercarte a Él es personal y no transferible, o sea, lo tienes que hacer tú. Y en la medida que tú te acerques a la intimidad del corazón de Dios, su gloria que es tan poderosa, empieza a producir efectos en tu vida, todos ellos positivos, todos ellos deseables, todos ellos de gran valor. Por eso estamos hablando de la importancia de hacerlo en lo personal. Pero bueno, preguntas hasta ahí. ¿Vamos bien? Que alguien me diga si estoy siendo claro o quieren que desarrolle un poco más algún punto, o que alguien me diga, con uno que me diga, vamos bien, nos vamos. Con otro que me diga, no, hermano, háblame más de esto, lo hacemos. A ver, ahí hay una mano. Sí, yo digo que vamos bien también. Ok, perfecto, muy bien. Pues vamos a seguir caminando en este tema tan hermoso y tan especial, porque qué privilegio nos abre el Señor Jesucristo de poder abrirnos el velo que nos separaba de la intimidad del Padre, pero ahora tenemos esa posibilidad. Bueno, entonces Dios te dice a ti, ya, Dios escucha a todos, ¿sí? Dios escucha a todos y Dios te dice, a ver, esto te lo avienta a ti como reto, te dice Dios, y recíbelo, te dice, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, clámame, y yo te voy a responder. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Entonces, fíjate, si bien Dios escucha a todos, no todos buscan a Dios y no todos conocen lo que aquí estamos desarrollando y no todos han entendido los privilegios que se abren en Cristo para ir con mayor profundidad al corazón de Dios. Mucho menos conectan con esta invitación que Dios te extiende. Clama a mí, dice el Señor. Fíjate, si tú lo analizas, el Señor te reta, o sea, Él te prueba. Y esto es súper hermoso porque es el mismo Dios del universo quien lo firma y te dice, clámame. O sea, aquí no es de palabras, aquí no es de conceptos, aquí es de experiencia cristiana, aquí es de experiencia con Dios, aquí es de experiencia de frente al reino de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Y no solamente eso, dice el Señor, sino que te voy a enseñar cosas tan grandes y ocultas que tú no conoces. A ver, Jaciel. Hola hermano, una duda. ¿Habrá Eu. alguna diferencia entre orar y clamar? Porque así a simple vista, clamar tiene que ver más como, no sé, a lo mejor cuando pasamos por una situación ya muy difícil que ya nos tiene así al borde de la desesperación, que ya Ok, sientes el agua hasta el cuello.
Sí, sí, Siento que a sí. veces es cuando a veces ya surge este clamor, entonces no sé si exista ahí una diferencia y también pues es como pues sí, una promesa de Dios de que dice, calma, a pesar Ajá, de lo que estés pasando, yo te voy a responder. ajá. Mira, tienes razón en parte, en parte. Sí, clamar es expresar como desesperadamente ayuda, con urgencia, pero también tiene que ver con expresar con profunda emoción o necesidad. O sea, sí, tú puedes clamar a Dios cuando las cosas están así, color de hormiga, y que tienes la necesidad imperiosa de que Dios te ayude, y se vale. Claro que sí, claro que sí. Hay otros pasajes que dicen, si en tu angustia clamas a Dios, Él te responderá y te ayudará. Pero conecta, Jaciel, con este pasaje. Este clama a mí tiene que ver no tanto con una ayuda emergente, no tiene que ver tanto con un riesgo que tú estés atravesando y que necesites que Dios te auxilie, que insisto, sí se vale y se aplica. Pero este clama a mí tiene que ver con una emoción, con una pasión, con un fuego donde Dios te invita a que con esa pasión y ese fuego quieras conocer las cosas ocultas de Dios, cosas grandes, los secretos del reino, cosas que solamente Dios te puede mostrar. ¿Sabes cómo se llama esto? Se llama revelación. Que Dios te dé una revelación que no se puede obtener en el ámbito natural. Digo, tú puedes humanamente aprender muchas ciencias, muchas disciplinas, puedes viajar y conocer lugares extraordinarios, personas extraordinarias, culturas, puedes desarrollar incluso hobbies extremos, subir al Everest, pero nada de eso verdaderamente tiene que ver con lo que solo Dios te puede mostrar de su corazón y de su reino. Entonces, si tú conectas con esa invitación, verás que este clamar es como, sí, Señor, yo quiero, Padre, muéstrame, yo quiero saber más de ti, yo quiero saber más de tus pensamientos, incluso pudiera conectar con temas proféticos, fíjate, pudiera conectar con temas proféticos, con lo sobrenatural de Dios, con cosas del ámbito netamente espiritual. Por eso dice ahí, fíjate, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es como, te va a dar una clase de cosas muy, muy profundas, muy elevadas. Fíjate, incluso si tú lees, por ejemplo, a Pablo, en las cartas de Pablo, para los que todavía no están muy contextualizados, Pablo fue un apóstol que, que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Y cuando él ya está caminando en Cristo, porque él era opositor al cristianismo, incluso porque él era judío y él era de religión judía, pero eventualmente pasa algo, apúntale, iba en camino a Damasco, dice la Biblia, y yendo a Damasco, le resplandeció la luz de Cristo. Cristo ya había ascendido, y entonces es como si Dios le hubiera quitado unas gafas oscuras que no lo dejaban ver. La Biblia dice que se le cayeron como unas escamas de los ojos, y entonces pudo ver cosas diferentes. Bueno, el punto es que después él se volvió en alguien apasionado por Cristo,
y él empezó a hacer la labor apostólica que tenía que ver con sembrar iglesias en diferentes partes del reino romano de aquella época, que incluía Grecia, que incluía África, y varias regiones, ¿no? El punto está que muchas de las cartas que tú lees en el Nuevo Testamento es la carta a los tesalonicenses, porque habían plantado una iglesia en Tesalónica. La carta a los corintios, porque habían plantado una iglesia en Corinto. La carta a Éfeso, los efesios, porque habían plantado una carta en Éfeso, que eran localidades del Imperio Romano. Pero bueno, a lo que yo voy es que llega en un momento donde él quiere conocer tanto a Dios, tanto a Dios, que desarrolla este clamor de querer saber más de Dios, que dice que en algún momento, y ahí apúntale también para que te lo voy a tener que dejar de tarea para que lo indagues, dice que Dios lo arrebata al tercer cielo. Así está el relato. A ver si ahorita, es más, lo voy a buscar para que escuches lo que él dice. Pablo fue arrebatado, así si lo googleas, al tercer cielo. Y esto lo encuentras en Segunda de Corintios. Es más, te lo voy a poner. Está interesante. Qué bueno que preguntaste, porque fíjate nada más. Segunda de Corintios 12, del 2 al 4. Te voy a poner la pantalla para que veas hasta dónde puede llegar la respuesta de Dios. Segunda de Corintios 12, del 2 al 4. Les va. Ay, otra vez no quiso la computadora acá, pero bueno, a ver, les digo. Habla de que él fue arrebatado al paraíso. Él fue arrebatado al paraíso. Pablo fue arrebatado al paraíso. Dice, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, el pasaje que te estoy leyendo habla de que Pablo fue llevado a un lugar todavía más elevado en la presencia de Dios y que escuchó cosas. Si tú googleas qué es inefable, vas a darte cuenta que inefable significa cosas para las cuales no hay palabras en el diccionario con la cual puedas expresarlas. O sea, ya es algo sublime, elevado, de otro nivel. Y no solamente oyó, sino Pablo también vio cosas que van más allá de las terrenales, ¿no? Entonces, sí, por ahí va. Ese clama ya habla de ese anhelo de querer conocer el corazón de Dios, podríamos ponerlo en ese sentido. Ya tiene que ver más bien con conocer los secretos de Dios. Y no solamente cosas ilustrativas, sino cosas de tu propio corazón, cosas de tu entorno, cosas de tu propio destino o propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces, sí habla, tú puedes orar y clamar en ese sentido, ¿no? No solamente por una urgencia, sino por quererle conocer más. Y es que la Biblia declara que conforme tú te empiezas a meter más con el Señor, hay un fuego en tu corazón que empieza a arder más y más y más, y tú quieres más. Esa es la realidad. Esa es la realidad. De hecho, la propia palabra nos enseña que muchas personas que no cultivan ese fuego, se empiezan a enfriar. Fíjate qué interesante. Entonces, ¿cómo uno mantiene el fuego del Señor? Bueno, pues por medio de la oración, por medio de pedirle a Dios que nos vaya mostrando cosas grandes y ocultas, que por medio de convivir con otros cristianos. Pero sí, la vida cristiana es como un fuego que empieza a incendiar y que te empieza a apasionar. Por eso pudiéramos decir que
podríamos llegar a un momento en que declararíamos, yo soy un apasionado por el Señor, ¿no? Me apasionan estas cosas, me consume ese fuego por conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, más o menos por ahí va el tema de clama a mí, pero sí, evidentemente también en un momento de dificultad o de urgencia, definitivamente puedes clamar a Él con esa desesperación y seguramente Él te va a responder. Ahora, aquí hay algo que debemos de entender muy claramente, ¿no? Orar no es rezar. Eso sí, orar no es lo mismo que rezar. Se acabó. Dice Mateo 6, del 6 al 7, que tú cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu recámara y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y fíjate lo que dice aquí. Y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, pues así, de una forma muy simple, los gentiles son los que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, porque aún ellos buscan de Dios, buscan o hablan de Jesús, pero si no lo han recibido como Señor y Salvador de sus vidas por medio de un arrepentimiento genuino, buscando entrar en un proceso de conversión, muchas personas solamente buscan el favor de Dios por medio de rezos, ¿no? Ayúdame Dios, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pues no, o sea, no es eso. No puedes tener esa mentalidad que porque repitas la petición 100 veces, pues Dios te va a oír porque, a ver, para pronto, Dios no es tonto. Dios es una persona, Él es inteligente, Él es sabio, Él quiere interactuar contigo de una forma natural. Así, para pronto, es ofensivo para el Señor que uno llegue y dame, ayúdame, ayúdame, pues no. Y se puede asemejar como, hay unos videos ahí en YouTube que, que presentan a un papá y a un hijo pequeño, ¿no? Y el hijo pequeño llega con el papá y papá, dame para comprar en la tienda, papá, dame para comprar en la tienda, papá, dame para comprar en la tienda. Y pues el papá dice, pues estás mal, ¿no? O sea, no, así no. O sea, más bien hay otras formas más naturales que manifiestan amor, que manifiestan un interés genuino, no necesariamente y aquí lo dice, no con vanas repeticiones, como los que no conocen a Dios, porque ellos piensan que por estar repite y repite y repite como loros van a hacerle manita de puerco a Dios. Pues no, eso hasta el contrario, le es molesto a Dios. ¿Sale? Entonces, eso hay que tenerlo bien en mente. Pero entonces, ¿ahora cómo? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la respuesta de Jesús a sus discípulos en la petición de su discípulo de que les enseñe a orar? Bueno, insisto, Dios nos ha dejado ahí las formas, pero tenemos que ir quitando y despejando estas barreras, estos obstáculos, la Biblia le llama estas fortalezas en nuestra mente, en nuestra cultura, que nos van a evitar conectar con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y entre ellas, bueno, pues rezar, ¿no? Rezar no. Y otras ideas erróneas que nos impiden orar es pensar que no soy digno. No, es que a mí no me va a escuchar porque yo hice esto, yo hice lo otro. Hay un sentir de indignidad en nuestro corazón que probablemente veníamos arrastrando hasta antes de llegar a Cristo. Pero por eso les decía que el pasaje del velo, que se rompe de arriba para abajo, es muy importante, porque cuando el velo se abre de arriba para abajo, significa que tú en Cristo eres digno. O sea, ya en ese momento
Si tú ya aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, tú ya no puedes decir que eres indigno, porque más bien estarías rechazando la obra de Cristo, y más si ya aceptaste a Cristo como Señor y Salvador. Antes bien, más allá de lo que tú hayas hecho en el pasado, si tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, debes de aceptar que Él te hace digno, porque Él te dice, yo te hago digno en mi sangre, yo te hago limpio, yo te hago justo a los ojos del Padre, y yo te abro el acceso al corazón de Dios. Y entonces, como que tenemos que cambiar ese chip, si es que todavía pudiéramos pensar, no, es que a mí no me va a escuchar, no, es que yo no tengo lo suficiente como para ser escuchado por parte de Dios. Tache, eso, así te lo voy a decir, eso es mentira del diablo. Porque es mentira, porque la verdad es que Jesús te hace digno, en su sacrificio te hace digno. Ah, pero es que yo volví a pecar. Bueno, pues abogado tienes para con Dios, el mismo Señor Jesucristo, que dice que si vuelves a pecar, te acerques con Él en esa misma oración y digas, Señor, pues me equivoqué de nuevo, perdóname, ayúdame a corregir el camino, ¿no? Y te vuelve a poner en una posición digna para entrar al lugar santísimo. Eso es algo que a muchas personas les evita profundizar al corazón de Dios en oración. Bueno, otra idea que también en su momento yo también traía, ¿no? Ay, qué pesado, o sea, qué fastidio tener que orar, ¿no? Porque venía asociando el orar a rezar, y bueno, pues para quién no va a ser pesado decir, ay, pues voy a aventarme, al menos para mí sí lo era, voy a repetir, no sé, tantas veces una frase o 50 veces, híjole, qué pesado, hasta la voy a hacer bien rápido, rápido, rápido para que ya pase el momento. Entonces hay una idea también errónea de pensar que es como una penitencia, ¿no? Que es como un sacrificio. Pues claro que no, o sea, imagínate, por eso te ponía el pasaje de acá. Aquí no hay penitencia, aquí hay un deleite, aquí hay un gusto, aquí hay una alegría, aquí hay un placer, aquí hay pasión. Con mis labios te alabaré, Señor. Toda mi vida te bendeciré, a ti te levantaré mis manos. ¿Cuál penitencia? No, no, entrar en la presencia del Señor por medio de la persona de Jesucristo es todo un deleite, un verdadero deleite. Qué privilegio, ¿no? O sea, yo lo voy a hacer en el momento que pueda, de la forma que pueda. Fíjate, incluso aquí ahorita en este pasaje, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Este pasaje puede aplicarse de dos formas. Te dije que tu aposento es tu recámara. Sí, de forma literal, pues sí te puedes encerrar en tu recámara, cierras la puerta y te pones a derramarle tu corazón a Dios, ¿no? Ya sea que lo alabes, ya sea que lo bendigas, ya sea que lo exaltes, que le levantes las manos, que te tiendas en el piso, que te hinques, o sea, insisto, en la vida cristiana no hay imposición. Yo no te tendría que decir, tiene que ser así, así. No, claro que no, es como brote de tu corazón el amor a tu Padre Celestial. Bueno, el punto está que esto lo puedes entender como que te metes a tu recámara, literal, como ahorita en mi recámara yo estoy, aquí me encierro, o que lo hagas en la recámara de tu corazón, en tu intimidad, ahí tú con Él. Y esto abre muchas posibilidades, porque te vuelvo a repetir, incluso en el propio trabajo, y literal, yo estoy con varios compañeros y yo en mi lugar, en mi recámara de mi corazón estoy orando. Ahí yo estoy teniendo interacción con mi Padre. Fíjate lo que dice ahí. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, esa relación
íntima que yo desarrollo en la recámara de mi corazón o en la recámara donde yo duermo, Dios la va a escuchar y Dios la va a responder de forma pública. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Jesús promete que el Padre a esa oración la va a responder con cosas visibles. ¿Y qué son cosas visibles? Pues cosas que estás atravesando en el propio trabajo, en tu propia casa, en tu economía, en tus relaciones, en tus planes, en tu negocio, o sea, pues, ¿de qué otra forma? Pero bueno, pero te dice, no uses vanas repeticiones. Y fíjate, hasta lo dice así como con cierto fastidio, ¿no? O sea, no uses vanas repeticiones como los gentiles, es decir, como los que no conocen a Dios, porque piensan que por sus palabrerías serán oídas. Pues si Dios no es máquina, no es máquina, es una persona. Y bueno, una persona, no sé si ya lo había dicho anteriormente, pero Dios es una persona. Y alguien dirá, ¿cómo? A ver, una persona, de acuerdo a la Biblia, puede tener o no tener cuerpo. Dios es una persona en espíritu. Lo que define que es persona es que Él tiene inteligencia, ¿sí? Tiene emociones y tiene voluntad, ¿sí? Igual que tú y que yo. Tenemos cierta inteligencia, tenemos ciertas emociones y tenemos una voluntad por medio de la cual hacemos cosas. Entonces, si tú analizas desde esa óptica los pasajes, te vas a dar cuenta que interactuar con Dios es interactuar con una persona, porque fíjate cómo dice ahí, el Padre que ve, te recompensará en público, hará, ¿sí? Él está atento, Él es inteligente, Dios es inteligente y aun cuando tú eres en el secreto de tu corazón, Él inteligentemente está viendo y de acuerdo a eso que Él ve, Él actuará, Él actuará. Y esto es algo que se pierde de vista cuando no estamos en Cristo, que creemos que Dios es una fuerza, que Dios es, no sé, una máquina que está para responder nuestras peticiones y nuestros caprichos cuando nosotros querramos. Pues no, Dios es una persona. No tiene cuerpo porque es espíritu, pero persona al fin. Tiene inteligencia. Nunca pierdas de vista eso. Dios tiene inteligencia, tiene emociones y tiene voluntad. Por eso es que me atrevo a decir, porque hay su soporte bíblico, que a Dios le molesta, le desagrada en sus emociones que se le considere como una máquina o como un robot. Pues obvio, si es persona, se le tiene que acercar como a una persona, ¿no? Con cordialidad, con respeto. Si vamos a pedirle algo, incluso considerando esa situación, que tenemos que hacerlo respetuosamente, no apresuradamente, no desesperadamente, no atropelladamente, sino entendiendo que interactuamos con la persona más importante del universo. Y de ahí se desprende, y apúntalo, bíblicamente hay personas sin cuerpo, porque son espíritus. Bueno, entonces regresando a lo que les comentaba, claro que no es una penitencia, claro que no es un sacrificio, claro que no es una pérdida de tiempo, claro que no es una carga, sino es un deleite. Y bueno, pues ya lo veníamos viendo, no es un rezo, no es ponernos a repetir, porque eso le resulta hasta irritable. Dime si no te resultaría irritable incluso a ti que alguien te hable de esa forma, sino que el platicar con Dios es un diálogo. Bueno, y ahorita estamos hablando de cómo yo me dirijo a Dios, pero bíblicamente estamos ya conectando que Él también nos va a responder y que de hecho esa es la invitación de Dios. Él quiere que aprendamos a dialogar con Él en el sentido de que yo le hable y Él me responda, o Él me pregunte y yo le responda. Es muy interesante. Ahorita
quédate con que eso es posible, claro que es posible, pero bueno, requiere cierto desarrollo. Dentro de la conversión que veíamos hace 8 días, en esa conversión también se puede entender que hay como una especie de entrenamiento de nuestro músculo espiritual mediante el cual eventualmente es más fácil dialogar con Dios. Y eso es un deleite, mi hermano, pero es un proceso. Bueno, fíjate cómo este punto incluso me adelanté cuando te hablaba del velo, pero aquí lo retomamos porque es sumamente importante, sumamente importante. ¿Cuál es el elemento? El elemento que rompe directamente las ideas erróneas que nos impiden orar. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 es el pasaje por excelencia que rompe, ese y el que veíamos del velo, rompe la idea errónea en torno a lo que nos impide orar. Fíjate lo que dice. Hebreos 4:16 dice, así que, es como si yo te dijera, bueno, ya después de todo lo que hemos platicado, te dijera Dios, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Con toda confianza en el nombre de Jesús. ¿A dónde? Al mismísimo trono. O sea, no, bueno, tremendo este asunto. Al trono de la gracia. Ya habíamos visto lo que era la gracia. La gracia es un regalo inmerecido. Por eso aquí no depende si te lo mereces o no, sino porque te puedes acercar porque Jesús te lo regala, ¿sí? De forma inmerecida. Bueno, y si el Dios del cielo y de la tierra te da un regalo, lo menos que podrías hacer es recibirlo. Entonces, bueno, por eso dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, hasta el trono, no fuera del velo, no a donde se acerca la mayoría, sino hasta el trono. Y fíjate lo que dice, allí recibiremos su misericordia y encontraremos nuevamente la gracia. Ahora sí que la misericordia habla de su amor eterno que tiene por nosotros, por el cual incluso nos bendice cuando incluso mereceríamos alguna reprimenda, ¿no? Y dice, allí recibiremos su misericordia, bendito Dios por su misericordia, bendito Dios por tu misericordia, que se renueva todos los días. Y encontraremos la gracia, encontraremos el regalo inmerecido, fíjate otra vez, el regalo inmerecido, pero que por los méritos de Cristo podemos acceder, que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Entonces, fíjate, retomando lo que hace rato preguntaba mi hermano Jaciel, incluso clamar, sí, efectivamente, corresponde a ese sentido de urgencia y desesperación porque Dios me ayude, pero en términos muy básicos, ni siquiera necesitarías llegar a ese nivel de clamor para que Dios te ayude, porque puedes entrar confiadamente, entendiendo que te puedes acercar al trono de la gracia, que Dios ya te abrió el velo, y confiadamente, fíjate, incluso cuando más ayuda necesitas de Dios, con el simple hecho de acercarte a Él, podrías descansar y confiar en que Dios te va a ayudar sin tanto escándalo. Así, pa' pronto. Obviamente, esto tiene que ver con la fe de cada uno. Si tú puedes creer este pasaje que está aquí en tu pantalla, Hebreos 4:16, podrías tú descansar en el Señor. Podrías, incluso de frente al problema más grande que estés atravesando, dejarlo a sus pies y confiar plenamente que allí Dios te va a ayudar. No importa el problema, porque bueno, pues dice que yo me acerque confiadamente. ¿Y cómo se acerca alguien confiadamente? Pues confiadamente, ¿va? Así con toda la confianza, con toda naturalidad, con toda tranquilidad,
¿Hasta dónde? Hasta el trono. Fíjate, es como si, no sé, no sé si alguien ha ido a Palacio Nacional o a ver a la gobernadora o a alguien muy importante, ¿no? Y que tú tuvieras la posibilidad de ir en cualquier momento, sin que nadie te diga nada, hasta el lugar de la presencia de esa persona, sabiendo que allí eh, él te va a ayudar o ella te va a ayudar. Pues, ¿cómo irías? Pues hasta alegre, ¿no? Hasta contento, hasta tranquilo. Ahora, no estoy diciendo que sea fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces las situaciones que estamos atravesando, pues nos mueven el tapete, es la realidad. Pero incluso en el momento más difícil que estemos atravesando, pudiéramos volver a conectar con esta invitación para apaciguarnos, para decirme a mí mismo, a ver, Rodolfo, relájate, tranquilo, no te desesperes, no te angusties, más bien acércate confiadamente al trono de la gracia y ahí encontrarás la ayuda que estás requiriendo. Y fíjate, incluso si profundizamos mucho, un poquito más en esto que está aquí en la pantalla, podríamos asumir, adelantar que Dios ya tiene la respuesta a tu necesidad. Fíjate nada más. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Sabe el pasado, el presente y el futuro. Y la Biblia nos deja ver que Él ya tiene la respuesta a tu necesidad, a tu problema. Él ya tiene el consuelo, Él ya tiene la salida. Y si tú conectas con eso, entonces, si yo tuviera en esa perfección de carácter que evidentemente tenemos que desarrollar o que sería muy saludable desarrollar, yo ya no me acercaría desesperadamente a decirle, ayúdame, Señor, sí, porque mira lo que me está pasando, porque estoy desesperado. No, porque yo ya entendería que me dice, acércate confiadamente. Y si ella tiene la respuesta, tal vez bastaría con que yo me acerque a darle gracias, porque sé que Él me va a responder de forma favorable al problema que estoy atravesando. Y en esa gratitud, pues todo va a cambiar. Fíjate qué interesante. Ya no voy a llegar, ay, sí, ayúdame, por favor, mira, hazlo de una vez, sino ya me acercaría, me acercaría confiadamente con un corazón agradecido. Y eso, mira, le agrada al Señor como no tienes idea. Eso le arranca al Señor una sonrisa para la persona que hace eso. Porque el Señor dice, qué entendido eres. O sea que sí estás confiando en mi amor por ti. Y el Señor, en esa complacencia, te responde de una forma admirable como Él es admirable. Y es parte del corazón que se va desarrollando y el carácter que se va desarrollando por medio de la conversión. Ahora, ¿podría presumirte yo que ya lo logré? Obvio que no. Obvio que no. También atravieso mis momentos, también me he desesperado, he atravesado momentos donde como si perdiera la fe, te lo confieso. He atravesado momentos en los que siento que me caigo y luego me siento mal porque digo, ay Señor, ¿por qué dudé de ti? Si tú me estás diciendo que me acerque confiadamente, ¿por qué me has acercado así, todo loco, desesperado, todo angustiado? Pero fíjate, incluso en esos momentos Dios no me reprocha. Dios me dice, ven nuevamente a mí en el nombre de Cristo y de forma inmerecida te dejo entrar hasta lo más profundo de mi corazón, donde nuevamente lo mismo, ahí está la ayuda que requieres cuando más la necesitas. Y yo, gloria a Dios, el amor de Dios es maravilloso. Y bueno, eso eventualmente, conforme tú vas conociendo a Dios y conforme Él también te va conociendo más, porque te vas dando tú a conocer, aunque
Bueno, esto es interesante. Dios ya te conoce, pero Él quiere que tú te expreses con Él, como a un amigo. Por eso este punto es platicar con Dios como un amigo, con naturalidad, ¿sí? Sí, yo sé que Dios me conoce, pero pues también yo le hablo de mí. Yo le digo, Padre, mira, me duele esto. Padre, me preocupa lo otro. Señor, pues sí, voy a descansar en ti. Vaya que Dios quiere esa comunión, como con un amigo. Fíjate lo que dice Éxodo 33:11. Que hablaba el Señor con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. ¿Cómo se habla con un amigo? Bueno, pues con confianza, se habla con naturalidad. Entre más íntima sea la relación con el amigo, le abres cosas más profundas de tu corazón que no hablas con cualquiera, ¿cierto o no? Entonces, eso Dios quiere. Dios quiere que te acerques confiadamente, entendiendo su poder, entendiendo su autoridad, entendiendo su amor, entendiendo la obra de Cristo en la cruz, entendiendo la posibilidad de que puedes acercarte hasta lo más íntimo de Dios, pero que lo hagas con naturalidad. De hecho, este tipo de pasajes no están ahí para que nos asombre la gran altura de Moisés, no. Ese pasaje está ahí como un modelo que Dios deja de referencia a mi vida, de relación con Él. Y muchas veces también esto no lo hemos entendido. Sabemos a los grandes hombres de la Biblia como personas que están allí para causarnos admiración y no, están ahí para invitarnos a caminar lo más que se pueda para acercarnos a esas alturas. Porque bueno, Moisés también fue un hombre que atravesaba debilidades, que atravesaba situaciones complejas como tú y yo, pero él caminó de tal forma que en algún momento llegó a platicar con Dios como un amigo y es un referente que Dios deja ahí como invitándonos a decirnos, diciéndonos, ¿sabes qué? Tú podrías llegar a esos niveles, y podrías llegar a esas alturas. Y ahí es donde entran los obstáculos. No, como yo soy poca cosa, soy indigno. No, no te limites. No te limites porque incluso Jesús a muchos que querían un milagro les decía, bueno, puedes creerlo, puedes creer que yo te puedo sanar, puedes creer que el milagro lo puedes experimentar. Y muchas personas decían, bueno, sí, sí te creo. Y Jesús les decía, pues conforme a tu fe te sea hecho. Pues igual aquí, si tú crees que puedes llegar a esas alturas como la de Moisés, de platicar con Dios con tanta naturalidad como con un amigo, conforme a tu fe te sea hecho. Así es la Biblia. Así es Dios, por medio de su palabra que te invita a que creas y conforme a esa fe te sea hecho. Por eso la palabra de Dios dice que el que tenga fe como un grano de mostaza, como un grano de mostaza, el grano de mostaza es uno de los granos más chiquititos que hay en la naturaleza, pero que ese grano de mostaza cuando lo siembras se hace un árbol grandísimo. Entonces por eso dice Dios que el mismo Señor Jesús, que si tuvieses fe como un grano de mostaza, podrás decirle a ese monte, échate al mar y se echará. O sea, dándonos a entender que de acuerdo a la fe, por poquita que sea, si la depositas en la persona correcta, grandes cosas van a ocurrir. Fíjate, aquí hay un concepto que tienes que entender. La fe tiene que ver no tanto en qué grande es tu fe, sino en quién depositas tu fe. Tú puedes decir, yo tengo mucha fe de que las cosas van a caminar bien en mi vida, pero esa no es la fe bíblica. La fe bíblica es, tengo aunque sea poquita fe en Jesús, quien resucita muertos. Aquí más bien lo importante es la persona en quien depositas tu fe, aunque sea pequeña. Y ahí es cuando
grandes cosas ocurren. Y ahora sí, ya con lo que vimos hasta ahorita, ya podríamos entrar entonces a la enseñanza directa de nuestro Señor Jesucristo, de cuando Jesús ya le responde a sus discípulos, ¿no? Ok, está bueno, ¿quieres aprender a orar? Pues le vas a hacer así, ¿no? Fíjate qué interesante. Les dice Jesús a sus discípulos: bien, ¿quieren aprender? Pues cuando oren, no sean como los hipócritas. Para empezar, porque a los hipócritas les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas, o en las iglesias, o en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad, les digo que ya han recibido su recompensa. ¿Por qué? Porque pues alguien los pudiera aplaudir y decir, ay, qué bien lo haces, pero esa no es la oración que Dios busca. ¿En dónde? En tu intimidad. Te decía, en tu recámara o en la intimidad de tu corazón. De hecho, ahí lo dice en el 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, en tu recámara, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Y al orar, no uses repeticiones sin sentido. A ver, no hagas eso, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Fíjate lo que dice el 8, también ya te lo había comentado. Por tanto, no te hagas semejante a ellos. ¿Sabes por qué? Porque tu Padre sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. Ya te lo había dicho. O sea, eso lo debes de tener bien en mente. Y debes de preguntarte, bueno, ¿por qué si Dios ya sabe lo que necesito antes de que se lo pida? Entiendo que Dios quiere que ore y platique con Él. Pues porque ese es el anhelo de Dios, que ores y platiques con Él. Ese es el anhelo de su corazón, que en esa intimidad tengas plática con Él. Esa es la invitación de Dios, ese es el anhelo de su corazón. Él lo desea, Él lo anhela y te invita, no te forza, ojo, no te obliga. Pero bueno, aquí estamos viendo que esos discípulos ya querían aprender. Entonces, ya ahora sí les dice Jesús, ahora sí, primero les dice las instrucciones negativas, ¿no? Lo que no tenían que hacer. No como hipócritas, así que lo hagan para que los demás lo vean, no así con repeticiones, no con una mente gentil, que creyendo que porque están ahí de frente a un Dios máquina, milagrero, pues claro que no. Él dice así, ustedes, fíjate, el 9 dice, vosotros, ustedes van a orar de esta manera. Y aquí hay algo bien interesante, bien interesante. Primero lo voy a leer directo y luego voy a dar la explicación. Tú vas a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Y luego dice, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, esto ya es una instrucción de Jesús, si perdonas a los hombres las transgresiones, lo que te hayan hecho, también tu Padre Celestial te perdonará a ti mismo, ¿no? Pero si no perdonas a los hombres, tampoco tu Padre Celestial perdonará tus transgresiones. Bueno, aquí alguien, estoy seguro que pensó, bueno, a ver, primero dice que no hagamos repeticiones vanas, sin sentido, pero luego nos dice que oremos de esa forma. O sea, entonces, ¿repetimos el Padre Nuestro o no repetimos el Padre Nuestro? O sea, eso que está ahí del 9 al 13, hay que repetirlo, porque dice Jesús que así oremos, de esa forma, pero antes nos dijo,
que no lo repitamos, o sea, ¿cómo? ¿Alguien tiene alguna explicación al respecto? ¿O alguien ya se lo está preguntando? A ver, Jaciel. Pues porque el Padre Nuestro es el modelo de oración que Ok, debemos de seguir, que es primero reconocer, pues sí, en nuestras oraciones que Dios está en los cielos, que se haga su voluntad, no la nuestra, y agradecer también por lo que nos da cada día, pero también que nos ayude a perdonar a los que nos han ofendido, así como Él nos perdona a nosotros. O sea, es a partir de este esqueleto ajá, tú ir expresando con tus propias palabras y con lo que también el Espíritu Santo vaya poniendo en tu corazón, expresar ante Dios. Entonces es como seguir esta introducción hasta el cierre donde ya tú dices, tú reconoces que de Él es el reino, el poder y la gloria. Y amén, o sea que así sea, pero al final es un modelo nada más, no para que lo repitamos, pues como los católicos, ¿no? Que hacen sus rezos de cualquier cosa y pues ya es van a la palabrería porque ya no lo sienten con su corazón, solo es como dicen de dientes para afuera. ok, muy bien. Virginia, ¿querías comentar? Y que abriste tu micrófono. Pero el, Adelante. el micrófono, pero aquí ya dice terminé de hablar, ahora ya no le entiendo. Ok. Pues sí, Ajá, es algo como dice Jaciel, que Dios nos enseñó una parte como una oración, más no para repetirla, sino es un modelo, me ah, gusta, me pues gusta. para que nos enseñara. Eso es todo. Ok, efectivamente es un modelo, no hay contradicción alguna. Es un modelo, ¿sí? Entonces, nos está dando como en ese modelo los ingredientes que debe de incluir mi oración, ¿sí? Eh, Vosotros orad de esta manera. Padre, pues yo sé que estás en el cielo y yo soy hombre, tú eres Dios, tú eres eterno, yo soy finito. Señor, yo entiendo que pues un día se van a acabar mis días, pero tú no. Tú eres el Dios eterno, omnipotente, omnipresente, el alfa, el omega, el principio, el fin. Entonces el modelo de oración nos está invitando primero a ubicarnos, ¿no? A ubicarnos. Sí, podemos hablar con Él como un amigo, pero vamos a ubicarnos. Él está arriba y yo abajo. Él es creador y yo criatura. Él es padre y yo hijo. ¿Sí? Yo moriré porque envejezco. Él no envejece, dice la palabra de Dios que Él incluso no descansa, Él no duerme. Incluso cuando ya estoy meditando en oración, cuando yo duermo, Él está pendiente de mí. Incluso cuando yo duermo, Él está, ya lo había dicho la vez pasada, aconsejando mi alma. Fíjate todo lo que se desprende de Padre nuestro que estás en los cielos, pero aparte, Padre mío, yo sé que eres mi Padre, porque eh, Jesucristo me selló, tú me sellaste con el sello del Espíritu Santo, porque yo reconozco que Jesucristo es el Señor y Salvador. Te pertenezco. Eh, Tengo pertenencia, Señor, tengo identidad, tengo este, herencia en tu reino, soy peregrino y extranjero, estoy de paso aquí en la tierra porque mi morada está en los cielos. Y entonces, conforme vas leyendo la Biblia y vas memorizando pasajes o metiéndolas a tu corazón, ese Padre nuestro que estás en los cielos toma mucho significado, se abre como un abanico de significados, porque yo sé que voy al cielo, voy con mi Padre. Jesús me dijo que Él tenía que irse también al cielo para prepararme morada en la casa de mi Padre. Además, Jesús dijo que si no fuese así, Él me lo diría, pero hay una casa en mi Padre, hay una morada celestial.
y yo sé que incluso la situación más difícil que yo esté atravesando es terrenal, es pasajera, pero mi ciudadanía está en los cielos. Él cuida de mí. Bueno, mi Padre nuestro, mi Padre mío que está en los cielos, me deja ver, Señor, tú me dejas ver que si el problema que estoy atravesando es muy alto, muy grande, pero tú estás por encima de esa situación, Señor, y en eso puedo confiar, en eso puedo descansar, en eso puedo gozarme. Gloria a ti, Señor. Y ya, fíjate, incluso conforme yo voy desarrollando, nada más esa parte del Padre nuestro que está en el cielo, Padre mío, porque ya no es Padre nuestro, fíjate, ahorita ya ni siquiera es Padre nuestro, es mi Padre, Padre mío, papacito hermoso, papá te amo, eres mi Padre que me amas, no me dejas, cuidas de mí, me proteges, estoy en tus brazos. Señor, qué hermoso es saber que cuidas de mí, que tengo un Padre. Dice la palabra de Dios que aun cuando mi padre y mi madre me abandonasen, con todo y eso, tú, Padre Celestial, nunca me abandonarás. Entonces, ese Padre nuestro que estás en los cielos te invita a meditar, a hablarle y a expresarle la riqueza de lo que significa que Él sea mi Padre. Yo no sé si tuyo, ¿verdad? Porque tendrías que declararlo. Digo, sé que sí, pero en oración tú tienes que hacer lo tuyo, personal, porque es una oración personal. No hablo de ti, hablo de cualquiera. Yo, Señor, yo no sé si los demás te buscan, yo no sé si los demás te claman, pero tú eres mi Padre y estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, Señor. Santificado, tú eres santo, tú eres limpio. Padre, de hecho aquí, santificado sea tu nombre. Ay, Padre, pues ha habido cosas en mi corazón que no se alinean a esa santidad, a esa limpieza, a esa pureza de tu persona. Perdóname, Señor, perdóname, límpiame, lávame, ayúdame a que pueda levantar manos limpias delante de ti, porque pues yo he entendido que no eres solamente santo, sino que eres 3 veces santo, eres santo, santo, santo. Tu nombre es admirable, tu nombre es proveedor, tu nombre es altísimo, tu nombre es por sobre todo nombre. Venga tu reino, venga tu reino. Sí, Señor, tu palabra dice que Jesucristo, cuando hacía milagros, incluso cuando expulsaba demonios, decía, si yo por el dedo de Dios expulso demonios, es que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, sí, Señor, venga tu reino, venga tu poder, venga tu autoridad, cambia las cosas en mi vida, cambia las cosas en mi familia, cambia mi destino, cambia mi pasado, redime lo malo que hice en el pasado, incluso eso sirva para tus propósitos eternos de mi futuro, de mi presente. En tu reino las cosas cambian, se mueven, se transforman, se alinean, se componen. En tu reino hay sanidad, en tu reino hay restauración, en tu reino hay inteligencia, sabiduría. Señor, yo quiero vivir tu reino. Y fíjate, nada más en ese venga tu reino ya me estoy apasionando, ya estoy clamando. Señor, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver la gloria de tu reino, yo quiero ver la gloria de tu reino operando en mi familia, en mis hijos. Incluso, Padre, yo quiero ver tu reino operando en mis nietos e incluso en mis generaciones que yo no voy a ver, Señor, que hasta allá alcance el mover de tu reino, Señor, que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, como algo muy valioso lo que tú eres en tu reino, moviéndote en la tierra. Por eso, sí, Padre, yo sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y así como las cosas en el cielo son perfectas, también lo sean en la tierra, lo sean en mi familia, lo sean en la iglesia, lo sean entre este grupo de enseñanza que tú estás formando y enseñando. Esa perfección del reino eterno, esa sabiduría, ese entendimiento, esa comunión íntima contigo, eso que solamente se ve en el cielo como algo perfecto,
sea también entre mis hermanos que están aquí presentes. Y ya viste cómo te empiezas a ir con este modelo. Señor, yo tengo angustias por el futuro, Señor, no sé qué va a pasar mañana, hay crisis, hay guerras, pero ayúdame hoy a conectar con la provisión que tú tienes para mí el día de hoy y a ser agradecido, ayúdame a ser eh, responsable de lo que me has dado para administrar el día de hoy. Yo puedo confiar en que tú mañana tendrás también la provisión necesaria. Incluso ahorita se me viene, por ejemplo, a la mente, Señor, así como al pueblo de Israel en el desierto les dabas el maná diario y nunca les faltó, y tú les estabas enseñando a confiar en ti. Padre, pues ayúdame a mí también a confiar de esa forma, a desarrollar un corazón que descanse en la promesa de que tú eres mi proveedor y que tú vas a cuidar de mí, y que incluso se me viene a la mente ese pasaje que dice, he envejecido y justo no he visto desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Señor, que esa promesa sea en mi vida, Señor, que podamos confiar en esa promesa de que hoy, mañana y siempre tú nos vas a dar la provisión diaria, Señor, que eso rompa toda incredulidad, toda angustia, toda zozobra, toda incertidumbre, la cual rechazo en mi mente y en mi corazón, en el nombre de Jesús. Y luego aquí viene algo bien importante, el 12. Este es sumamente importante, hermanos, sumamente importante, tan importante porque si tú ves en el modelo de oración, aquí en el 12, pues ya habla de forma directa de pedirle perdón a Dios, pues de nuestros pecados, ¿no? De nuestras deudas para con Él, pero, alineado al hecho de que yo también voy a perdonar cualquier ofensa de cualquier persona en el presente, y también que haya cometido alguien contra mí en el pasado, porque yo estoy entendiendo que Dios me perdona por pura gracia, sin merecerlo. Entonces yo en esa correspondencia a Dios también voy a perdonar a personas que incluso no me pidan perdón, que incluso ni lo merezcan, así para pronto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no dejemos que ninguna raíz de amargura se instale en nuestros corazones, porque esas raíces de amargura estorban no solamente mi relación con Dios, sino que contaminan mi corazón, mi mente y mi entorno y las personas que me rodean. Por eso en el 14, Jesús hace énfasis. Cuando tú veas en un mismo pasaje la misma idea 2 veces, es porque es muy importante. Pero si la ves 3 veces, bueno, es mega importante que pongas ahí tu atención. Entonces el 12 dice, perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en el 14 dice, aclara, porque si perdonas a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial te perdonará. Pero si no perdonas a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará tus transgresiones o tus pecados. Y en este punto de la oración, en este modelo, si tú ya estás conectando, incluso conlleva a decir, bueno, Padre, híjole, pues sí, ya te hablé, ya te dije que eres mi Padre, ya hablé de tu santidad, ya hablé de el poder de tu reino que anhelo que se manifieste en la tierra, ya hablé de la confianza que yo debo de tenerte porque sé que tú vas a cuidar de mí todos los días y nada me faltará, aunque pareciera, ¿va?, que de repente Dios nos ha olvidado, pero no es así. Dios no nos va a olvidar nunca. Pero después llegamos al punto donde ya le pedimos de forma directa perdón a Dios por lo que hemos hecho, pero Él nos dice, ojo, trae a la mente
si alguien te ofendió. Y ese trae a la mente si alguien te ofendió, puede tener implicaciones tan profundas y tan distantes como traer a la mente si alguien te ofendió cuando eras niño o joven o hace muchos años o alguien te hizo algo terrible. Y muchas veces cuando tú ya te estás metiendo en la presencia de Dios, te acuerdas de esa situación tan horrible, tan terrible, tan fatal que viviste por motivo de aquel o de aquella que te hizo algo que no quisieras recordar. ¿Y sabes qué está pasando ahí? Que Dios te está llevando a que conectes con ese recuerdo para que perdones y para que seas sanado y para que no haya un solo estorbo en la relación que Él quiere tener contigo, en la cual Él te quiere bendecir a manos llenas, pero que con ese rencor, con ese resentimiento, no vas a poder caminar. Ahora, aquí, y lo vamos a ver más adelante en alguna otra clase, el perdón no es una emoción. O sea, bíblicamente no se perdona porque lo siento. Es que no siento perdonar a esa persona. Es que si nos fuéramos por la emoción, tal vez nunca perdonemos a alguien porque no lo sintamos. No, el perdón es una decisión. Es una decisión que apela a, a la enseñanza que Jesús te va dando, particularmente aquí en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es riquísimo en significados cuando lo analizas, cuando lo meditas, cuando te detienes y lo lees como un modelo, sí, pero como una puerta de entrada a los elementos que debe de conllevar tu oración. Y entonces tú dices, sí, traigo a la mente aquella persona, aquella situación y decido perdonar. Padre, porque tú me estás enseñando. De hecho, mucho de lo que tiene que ver con la salvación, con la obra de Cristo en la cruz, con el proceso de discipulado, con el proceso de conocer de la palabra de Dios, apunta, escúchame bien, apunta a enseñarnos a perdonar. Aunque la persona a la que perdonemos no nos pida perdón. Porque el perdón tiene que ver más bien con liberar mi corazón de una raíz de amargura que estorba para poder conectar con Dios de forma profunda y crecer en el conocimiento de Cristo para avanzar a las bendiciones que Él tiene para mi vida. E incluso te lo voy a ampliar un poco más. Tiene que ver con perdonar lo que te hicieron en el pasado, perdonar lo que tal vez alguien hoy te hizo en el presente, pero también estar completamente capacitado para perdonar en el futuro cuando alguien te agreda o alguien te ofenda. Y en ese sentido, cuando tenemos esa capacidad para perdonar, híjole, la relación con Dios se abre de forma extraordinaria. Entonces, bueno, pero a ver, sigo haciendo pausas ahí. De repente alguien pueda decir, es que no puedo perdonar eso. Y se vale. Y se le puede decir a Dios, ¿sabes qué, Padre? Me cuesta trabajo perdonar a esa persona. Es que lo que hizo de veras fue tremendo, ¿no? Y Dios de veras te va a ayudar para que por medio de su espíritu, por medio de la iglesia, por medio de otros hermanos, llegues al punto donde perdones y seas libre de esa atadura, porque un resentimiento es una atadura del alma y Dios no quiere que tengas ataduras del alma. Bueno, eventualmente desarrollaremos ese tema con mayor profundidad porque, híjole, avanza como no tienes idea. De hecho, te podría decir que es mucho del problema del hombre, muchos de los males, muchos de los problemas, de los traumas,
de no ver la prosperidad en diferentes ámbitos de nuestra vida tiene que ver con resentimientos, y el Padre Nuestro apunta a esa parte del corazón que muchas veces queremos ocultar porque no queremos confrontarnos al hecho de que nos cuesta trabajo perdonar. Bueno, siguiendo en el Padre Nuestro, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, Señor. Pues la palabra dice que tú no tientas a nadie, no permitas que yo entienda que tú me tientas, más bien cuando yo esté atravesando alguna tentación, alguna seducción que me quiera llevar a pecar, Padre, ayúdame a estar fortalecido en tu obra, en tu amor, en tu libertad gloriosa que me has dado en Cristo. Señor, líbrame de toda clase de mal, no solamente del mal que yo pueda estar maquinando en mi corazón, porque en mi corazón también hay tendencia al pecado, sino también líbranos del mal de otras personas malignas, que andan en la calle o que andan en el trabajo buscando a quién afectar. Líbrame, Padre, de ese mal. Líbrame, Señor. Ayúdame a vivir confiadamente en esa confianza que tengo en Cristo, y también libra del mal a mis hijos, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos. Señor, que podamos vivir en esa protección como si estuviéramos, Señor, con un cerco, con una protección espiritual en la cual el mal no nos toca. Y sella el Padre Nuestro, porque tuyo, Señor, y reconozco y me digo a mí mismo, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria para siempre, jamás, para siempre y siempre por siempre. Amén. Entonces, si te das cuenta, efectivamente es un modelo que conforme lo vas meditando y lo vas conociendo, te va llevando por muchas avenidas, por muchas vertientes. Muy rico el Padre Nuestro, y evidentemente, pues no, lo que menos se debe de hacer con el Padre Nuestro es recitarlo 100 veces, porque si tú lo recitas o lo rezas 100 veces, lo menos que vas a hacer es entender la riqueza que está detrás de cada palabra, de cada frase, de cada línea, y pues evidentemente eso no lo quiere Dios. Bueno, ya para ir cerrando, pues todo lo que acabamos de ver evidentemente va a generar una relación con Él, va a desarrollar gratitud y confianza en Él, evidentemente te va a aumentar la fe, y evidentemente vas a descansar en su paz, porque vas a estarte recordando y también recordándole a Él y Él recordándote a ti todo lo que significa estar en Cristo. Y bueno, la puerta de entrada al Señor, así por excelencia, es la acción de gracias. Al Señor se le acerca, es algo grato para él. Salmo 101 al 5 dice que entres a la intimidad con el Señor siempre de forma mayoritaria, porque algunas veces entrarás desesperado, ¿cómo no? Pero siempre con acción de gracias, siempre trayendo a la mente algo por qué agradecerle. ¿Por qué? Porque eso va a poner tu corazón en sintonía, porque va a ser un corazón humilde, va a ser un corazón agradecido, va a ser un corazón sencillo, y bueno, los beneficios, entre otros, es que después que hayas entrado en esa intimidad, que hayas dejado tus cargas a sus pies, que hayas soltado cualquier lazo de atadura de resentimiento, que hayas declarado que tú estás en la palma, en el hueco de su mano donde hay protección y que el maligno no te toca. Bueno, pues vas a poder declarar con toda confianza: Señor, como Job lo hacía en el 42:2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Todo lo puedes, no hay imposible para ti, Señor. Y bueno, como puedes ver, los beneficios de platicar con Dios y considerar el modelo de oración para profundizar en él es la vía que Jesús nos dejó y la cual
nos va a permitir vivir todos los beneficios de la persona de Dios, del reino de los cielos y de la herencia que tenemos como hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Hermano, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿El perdón se puede hacer mental o también se vale directamente con la persona? Ambos se puede. Si se puede con la persona, es muy benéfico, pero puede darse el caso que la persona no quiera, ¿no? Entonces hay que sondear el escenario, pero vaya, fíjese, cuando nosotros perdonamos a alguien, podemos sí efectivamente acercarnos con la persona y seguramente lo vas a agarrar en curva porque las personas muchas veces no se lo esperan. Entonces sí es deseable. A veces no se puede porque la persona, fíjate qué interesante, a veces la persona que te ofendió ya no está. Ya no está. Pero si está, busca hacerlo en persona. Si no está, hazlo en tu corazón o hazlo en tu intimidad. Y yo te recomendaría que incluso en tu intimidad de tu recámara, sin que nadie te vea, hazlo con voz audible. Así, como por ejemplo yo ahorita, si Dios pusiera en mi corazón recordar a alguien que me ofendió hace muchos años y por algún motivo yo ya no tengo contacto con esa persona, pero me lastimó de veras y yo quiero perdonarla, yo podría, Señor, en mi oración decirle, Padre, gracias por el momento que tú me das de intimidad contigo y en este momento quiero declarar perdón sobre ti, fulanito, te perdono. Eso que me hiciste, me desato de ello, declaro sobre ti perdón. Te perdono, es más, te bendigo donde quiera que estés. Incluso si la persona estuviera ya fallecida, a su memoria. No tanto que le hable al muerto, porque eso no es así, pero yo me suelto de ello. A ti, fulanito, te perdono por lo que hiciste delante del Señor. Suelto el perdón y me desligo de esa herida que me causaste en algún momento. Más bien en mi relación con Dios yo suelto ese perdón, no tanto que yo le esté hablando al muerto, porque el muerto ni enterado. Pero claro, si es una persona que no sé dónde está, que tal vez vive, pero no tengo contacto con ella también, donde quiera que esté, a ese sí le puedo decir en el espíritu, te perdono a ti, fulano, fulana, y te bendigo en el nombre del Señor, y me suelto de esa atadura en mi corazón, porque yo no me voy a acercar a Dios con un corazón resentido, porque yo quiero profundizar en el corazón de mi Padre y no quiero cargar con eso. Entonces, si te das cuenta, el perdón no tiene que ver tanto con la persona a la que perdono, sino con mi corazón delante de Dios. Es otro enfoque. ¿Sí claro me que explico? sí. Entonces, muchísimas gracias. Si hay algo por ahí, háganlo. De veras. Ya vimos que es sumamente importante para el Señor. Bueno, pues vamos a terminar orando. ¿Alguien más quiere comentar algo? Jaciel. Hermano, una pregunta, duda. Dentro de las ideas que pueden impedir que oremos y que desarrollemos esta relación íntima con Dios, creo que a veces se genera el desánimo ante esta idea errónea de, pues Dios no responde. Porque a veces hay necesidades que, o sea, las tenemos tan latentes y yo sé que a veces, como seres humanos, desgraciadamente, a veces entre nosotros como cristianos, nos esperamos hasta que pasa lo peor para, bueno, ahora sí me voy a acercar a Dios. Y a veces creemos que Dios haga las cosas como enchiladas, como sopa maruchan, o sea, ya, Señor, tienes que, ya, rápido. Pero al ver que nos viene la respuesta y obviamente mi corazón está dispuesto, se derrama ante Él, pero no veo la respuesta y ya pasaron
una semana, un mes, 3 meses, a lo mejor ya pasaron años y no la veo, puede que venga el desánimo. ¿Cómo puedo yo hacer frente a este desánimo y ante esa idea de, pues Dios no me contesta, ¿para qué sigo orando? Ok, ok, fíjate, hay dos cosas que aquí se desprenden. Uno que me viene luego al corazón es, no busques a Dios, no tanto en respuesta a lo que estás preguntando, sino en general es, no busquemos a Dios en el momento de la aflicción, porque en el momento de la aflicción, pues queremos las cosas rápidas y eso entorpece mi mente, mi corazón y los tiempos que Dios quiere marcar. De frente a eso, lo mejor es buscar a Dios, incluso es mejor buscarlo en los buenos tiempos. Si tú buscas a Dios en los buenos tiempos y tienes comunicación con Él en los buenos tiempos, cuando pasas un mal momento, es más fácil comprender y esperar a lo que Él va a hacer cuando Él lo va a hacer. Eso es uno. Ahora, cuando estamos atravesando un momento ya prolongado y no vemos la respuesta de Dios, pudiéramos darle vuelta a la tortilla en nuestra propia oración. ¿A qué me refiero? Incluso podríamos decirle al Señor, Padre, mira, yo te he estado pidiendo esto y no resulta. Señor, ¿no será que estoy pidiendo mal y que tenga que pedir de otra forma? Padre, pues ahora mi petición va a ser que me ayudes a plantear bien mi petición, porque a lo mejor lo que yo estoy pidiendo no es lo correcto. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Puede ser una persona que diga, es un ejemplo burdo, pero es alguien que diga, yo quiero ser famoso, ¿no? Yo quiero ser famoso y cada que se acerca a Dios, es que yo quiero ser famoso y no ve eso y ya se está desesperando. A lo mejor llegado el momento es de decirle, Señor, ¿será que te estoy pidiendo lo correcto? ¿No será que tenga que pedirte otra cosa? Y entonces Dios, de veras, Dios responde y muchas veces nuestra petición va mal encausada. Entonces a lo mejor era, ¿sabes qué? No, pídeme que te dé la puerta para que te capacites en algo en lo cual vas a ser muy productivo y más que famoso vas a ser pleno en lo que vas a hacer, en lo que yo te voy a guiar. Ah, Señor, entonces ya no me hagas famoso, mejor muéstrame la forma en que debo de capacitarme y desarrollar mis talentos, porque pues yo creía que iba a ser famoso como pintor, pero pues ni sé dibujar, pero ahora tú me vas a mostrar más bien el área en la que me voy a desarrollar a plenitud de acuerdo a tu voluntad, porque tú me creaste. Y entonces Dios empieza a replantear incluso la petición. La petición es por un caso. En otro caso puede ser que a lo mejor una enfermedad y no ves la respuesta de parte de Dios. Entonces, darle vuelta a la tortilla en la oración es decirle, bueno, Señor, yo no veo que tú me sanes, pero más bien muéstrame lo que estás provocando en mi corazón mediante este proceso en el que no he visto respuesta. Dios siempre tiene propósitos, Dios siempre tiene en su inteligencia un propósito que desarrolla en nosotros en la prueba, en la aflicción, en la bonanza, en buenos y malos tiempos, pero a veces no logramos entender y conectar con el propósito preciso de lo que Él está haciendo a través de lo que nos está permitiendo pasar. Se vale decirle, Señor, pues muéstrame o dame la fuerza. Se me viene a la mente el pasaje del propio Pablo, del apóstol Pablo, que tenía una aflicción en el cuerpo y él le pedía al Señor, Señor, quítame de mí esta enfermedad, quita de mí este aguijón, ¿no? ¿Y sabes qué le respondió el Señor? Que no se lo iba a quitar porque le estaba enseñando a depender de Dios en su debilidad. Y le respondió Dios, que en esa debilidad, Dios se iba a fortalecer y más bien en esa situación que estaba atravesando Pablo, le decía, bástate mi gracia, porque en esa debilidad yo me voy a perfeccionar de una forma que tú tal vez no entiendes, pero eventualmente lo vas a entender.
Entonces, vaya que incluso esa situación en la que no vemos la respuesta de Dios nos puede invitar a tener más comunión con Dios, en la cual Él nos va a explicar o nos va a revelar cosas ocultas que no conocemos, ¿no? Entonces, eventualmente vamos a ir desarrollando este tema porque sí, es más rico en significados, pero debes de confiar que si tú estás buscando al Señor, Él incluso en esa aparente falta de respuesta, Él está entretejiendo en ti algo perfecto que eventualmente se va a manifestar para bien de tu persona, de tu familia y de tu entorno. Confía en eso, confía, no pierdas esa confianza.